Buen día, 10:07 pasadas, ¿cómo les va? Seguramente puede resonar muy feo, además de incorrecto, decir que el escenario político, por fuerza de sus reiteraciones, se torna aburrido. Internas e inflación sin control. Todos los días. Lo mismo. No hay o no parece haber otro asunto. Y lo agotador, que probablemente sea una palabra más adecuada que aburrido, es la perspectiva de que esa dinámica no tendrá o no tendría resoluciones de corto o mediano plazo. En el caso de la inflación, seguro, porque ni acá ni en ninguna parte, o en parte alguna, de ningún tiempo, la inflación se resolvió de la noche a la mañana. Jamás. Y en el caso de las internas, y como el uso del plural lo indica, no solo se trata de la oficialista. Los cambiemitas tienen lo suyo, pero, en nuestra opinión, carece de sentido político dedicarles una atención estructural. Es decir, dicho, sabido, conocido y o aburrido. Por fuera de las peleitas entre nombres como Larreta, Macri, Bullrich y un par de radicales que no dan el piné, salvo que una sorpresa casi estrambótica demostrara lo contrario, de fondo no hay absolutamente nada diferenciador respecto del modelo económico que aplicarían, porque encima, y excepto haber vivido en un termo, está a la vista que ya lo ejercieron. A lo sumo, como para introducir matices forzados, estaría en ligero debate, tendrían un ligero debate sobre la brutalidad acentuada con que lo repetirían. Por ejemplo, ¿cuánto de contundente debería ser el triunfo electoral de la derecha para animarse a medidas de shock, entre otros en el plano de los regímenes laborales y jubilatorios, que implicarían represión social callejera? ¿Hasta dónde debería llegar el arco de alianzas para decidirse a tal cosa? ¿Cómo calcular que el peronismo vencido no se reconvertiría en un gigante despierto y unificado? Esa derecha, eventualmente vencedora en las urnas, deberá confiarse a ciegas en la clase media, que es la que básicamente la nutre y la que fija el humor social generalizado. ¿Y acaso la clase media, e incluso la porteña en particular, son una sola? ¿Son una unívoca expresión de tilinguería facha? Como si además no se tratase de la intensidad de sus componentes progresistas, que encabezaron, que continúan liderando las luchas contra el avasallamiento de los derechos gremiales, sociales, contra los genocidas, en el campo intelectual, en los medios, a favor de las propuestas y experiencias de cooperativismo, de iniciativas novedosas que involucren a grupos y colectivos diversos, de vecinalismo concientizado. ¿Eso no es clase media también? Interrogantes como estos son
quizá los que motivan el debate ese de derechas sobre la regulación del ímpetu con que un gobierno de ese tipo repetirá lo que ya ejecutó, pero más rápido. Nada más. Los economistas cambiamitas, elijan el que quieran, Lacunza, Melconian, Santangelo, sus equipos, las variables que estudian, la idea de acabar de una vez por todas con la tragedia del populismo y la de reducir la intervención del Estado en pro de que beneficie a los sectores del privilegio, carecen de disidencia alguna. Y más aún, la figura de Javier Milei, que en efecto no para de crecer, les viene al pelo como miembro de la casta político-empresarial que ese sociópata dibuja rechazar. En tanto personaje que vive de acting violento y permanente, Milei es una expresión, es lo de menos, entre comillas, por dos razones centrales. La inicial, la de su impronta electoral que obsesiona a las encuestas y al espectacularismo mediático, es mero entretenimiento. Si ocurriera que puede repetirse una escena similar a la primera vuelta 2003, o sea, fragmentación y después concentración. Si ocurriera, como lo adelantan esas encuestas, las truchas y las aproximadamente serias, difícil que vaya a haber otra alternativa que los libertarios apoyando al cambiemita que fuere. Da vergüencita aclararlo, pero por las dudas y a valores de hoy. Milei es un producto televisivo, ni siquiera de redes o streaming, que no cuenta ni con aparato ni con cuadros políticos para lanzarse a una aventura presidencial. Sí, tiene con qué intervenir en una discusión de votos que derechice el clima y las voluntades. ¿Y punto? No. Justamente ese es el problema. El personaje encarna con un brillo tan falso como repugnante, pero brillo al fin, el sentimiento extendido del discurso de la antipolítica. Se cuela por las ranuras enormes que entusiasma a la frivolidad de sectores hartos de que la política no dé respuestas. Pero no solo cuenta él, ¿cómo le quieren llamar? El conchetismo mental y material que favorece rechazar a la política. También está en el abajo ahí, los desprotegidos, los conurbanos, que no es un fenómeno local, ni muchísimo menos. Allí, para variar, es donde ingresa la ausencia de estatura, por eso lo de aburrido o agotador, señalado al comienzo, de la interna del Frente de Todos, una interna que incluye la cuestión inflacionaria por aquello insistente de que tampoco queda claro cuáles son las disidencias marcadas, operativas y sobre todísimo propositivas entre los dardos envenenados que se lanzan en público. El mundo ultrapolitizado, nosotros, digamos, y gracias, asiste a la tragicomedia de fotos de posicionamiento personal frente a si hay que apoyar la segmentación en el pago de tarifas de luz y gas o seguir con subsidios indiscriminados. Si hay que supervisar de tal o cual manera el manejo de una parte de las reservas monetarias y si habría que reintroducir o no más o mejores dispositivos de inspección comercial para frenar
los precios de la canasta básica. Aquí, y también de vuelta, aburrido o agotador, como quiera que se lo llame, ¿cuáles son las tan terribles o dramáticas diferencias entre presidente y vice, entre la cámpora y los gobernadores, entre unos y otros intendentes del conurbano, entre Guzmán y Kicillof? No se sabe, no se conoce, o de mínima, no se preocupan por demostrarlo, reiteremos, desde lo propositivo. Sí en los discursos y los gestos, no en lo propositivo. ¿Cuáles medidas se tomarían en lugar de estas o estas otras? No se sabe. Acerca de la inflación, ya que estamos, lo que discute en todo caso la interna oficialista es precisamente eso de cómo se administrarían en forma más eficiente algunos resortes que ya están. Pero no hay ni una palabra sobre cuáles podrían crearse y o implementarse en la realidad realmente existente, que no vendría a ser la de disparar fraseología demagógica desde el confort ideológico o desde el confort político de no tener que resolver asuntos ejecutivos. Nuevamente, por ejemplo, ¿por qué la interna del Frente de Todos no avanza ni en la proposición ni en la consumación de cosas más simples que la macro, del tipo de cómo activar actores de la economía popular, a los mercados de cercanía, a la desconcentración productiva, a la movilización social en ese sentido? ¿Por qué no hay nada de nada, prácticamente, que no sea sumergirse en una interna frente a la que la unidad a secas no da garantía alguna, pero sin la cual una derrota es segura ante lo peor de lo peor? Ojalá la respuesta no sea que se sienten más cómodos en el relato de la épica confrontativa del chiquitaje que en el barro de disputar el poder. La buena noticia sería que esta sociedad siempre ha dado muestras amplias de que le quedan reservas, aunque sea de minorías intensas, para impedir que eso de lo peor se consolide.